Bueno, bienvenidos a todos los que nos estáis viendo desde vuestros hogares, bienvenidos a Pie en Pared. Simplemente pues repetir que estamos aquí con la presentación del último libro de Raúl Moyonal. Contamos con dos introductoras de lujo, con Esperanza Aguirre de Viedma y con nuestra nueva vocal, Alicia Delibes, de Pie en Pared. Pie en Pared, simplemente hacer una breve introducción. Nosotros somos una asociación que se dedica a las demoliciones. Nosotros no construimos, nos enfocamos en destruir, en demoliciones. Y estamos enfocados en demoler la hegemonía cultural de la izquierda. No proponemos una hegemonía cultural de la derecha, simplemente luchamos contra la hegemonía cultural de la izquierda y contra la neorreligión woke. Respecto a qué construir, no entendemos que eso sea misión de Pie en Pared. Hay muchos partidos políticos donde elegir, cada uno puede votar al que le parezca. Lo que sí, estamos aquí gente que nos une el mismo objetivo sobre qué es lo que hay que destruir. Sobre lo que hay que construir, nosotros simplemente no debatimos para no discutir entre nosotros. Pero lo que sí hacemos es poner nuestra fuerza en aquello que queremos combatir. Dicho esto, no me voy a enrollar mucho más. Voy a dar la palabra a las introductoras de la última obra de Raúl. Podéis intervenir unos minutos respecto a ello. Posteriormente, Raúl hablará sobre su obra, estableceremos un diálogo aquí en la mesa y inmediatamente pasaremos a preguntas del público. Luego podréis decir todo lo que queráis. Sí os pido, que se nos ha sucedido en otras ocasiones, que si son preguntas, aclaraciones o un punto, que lo condenséis mucho. Intervenciones, cuando queráis intervenciones largas, os doy una recomendación. Escribir un libro y venir aquí, que os lo pase. Muy bien, pues nada más, muchas gracias. Adelante, Esperanza. Muy bien, pues muchas gracias a Marcos de Quinto, secretario general de Pie en Pared, que además de haberme hecho vicepresidenta, pues nos aloja aquí en esta tarde. Muchas gracias a Raúl por haberme pedido que estuviera presente en la presentación del libro, y a Alicia, por supuesto, a la que admiro enormemente y a la que le presenté su libro El suicidio de Occidente hace muy poco. Este libro, Pregón de combate para jóvenes de espíritu, lo del combate con lo de la demolición, yo creo que va muy bien, ya lo habéis oído. Entonces, yo creo, resumiría yo, que Raúl lo que está es preocupado por todas las cosas que está viendo y que está viviendo. Y nosotros también, en España y en todo el resto del mundo occidental. ¿Qué cosas? Pues Raúl menciona muchas, yo aquí no las voy a mencionar todas, ustedes tienen que comprar el libro, pero yo diría que el relativismo moral y cultural es una de ellas. Las mutaciones del virus totalitario. Solo recordar que cuando cae el muro de Berlín en noviembre del año 89, todos vemos que el comunismo ha sido un fracaso, que no solamente ha traído pobreza y desolación, sino que ha sido un fracaso también cultural y también medioambiental, y por lo tanto creemos todos que, bueno, que el comunismo se ha acabado. Pero menos de 6 meses después de la caída del muro, en noviembre del 89, se crea el Foro Sao Paulo precisamente para hacer mutar el virus del totalitarismo comunista y defender en ese momento pues, a todas esas minorías que en algún momento fueron perseguidas o vilipendiadas, aunque ya no lo estén, pues las mujeres, los homosexuales, los transexuales, las personas de raza no blanca, todas las, no sé, todos aquellos países o naciones que quieren ser independientes, los indígenas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que hace que los buenos son la minoría esa perseguida y los malos pues somos todo lo demás. Y en el fondo eso es el wokismo, del cual también habla Raúl, que le llama la religión al revés, la doctrina woke, que ya sabéis lo que es. Bueno, pero yo creo que Raúl lo que más le preocupa es la desaparición del cristianismo. En ello hace mucho hincapié y considera que el problema es la crisis de la educación.
Como Alicia tiene escrito este libro, El suicidio de Occidente, cuyo subtítulo es, si no me equivoco, a ver, enséñamelo, La renuncia a la transmisión del saber, pues dice, con toda razón creo yo, Raúl, que el gran problema está en la educación. ¿Y qué estamos viendo nosotros y viviendo? No solamente todos estos temas que le han preocupado a Raúl, sino que vemos en España. Pues en España vemos un gobierno Frankenstein en el que está gobernando Pedro Sánchez con todos los enemigos de España. Luego, el mismo Pedro Sánchez ha dicho que va a levantar un muro y nos aprueba la ley de memoria democrática, que es peor aún que la de memoria histórica, que lo único que quiere es dividir a los españoles. Luego, pues tenemos la lucha que lleva él, o sea, las decisiones que está tomando contra la separación de poderes. Contra el legislativo, pues ya nos ha dicho que él iba a gobernar sin el legislativo, y es verdad que España no es un país parlamentario solo, sino que es una democracia parlamentaria, pero donde el Parlamento de siempre ha estado, ha tenido más preponderancia el Ejecutivo. Y en el Poder Judicial, pues ya sabemos lo que está intentando hacer Pedro Sánchez. Yo mañana escribo un artículo en el Objective donde me manifiesto preocupada por si Pedro Sánchez se ha enterado, como yo me enteré ayer, de que AMLO, el presidente de México, que no se podía presentar a las elecciones, ya presentaba a una señora todavía más ultra izquierdista que él, pues ha dejado aprobada una ley que dice que en 2 años todos los jueces tienen que cesar, porque los va a cesar él, y ya veremos de qué manera se elige a los otros, porque no nos ha dicho ni que tengan que ser abogados, ni saber nada. Bueno, y a mí me produce escalofríos pensar que esto le puede dar una idea a Pedro Sánchez de cómo acabar con el Poder Judicial. Y no solo es la separación de poderes, la toma de las instituciones. El Banco de España es el último, Radio Televisión Española, el CIS, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, todas las instituciones que ha podido tomar, las ha tomado. Y luego, pues, es el presidente más mentiroso de la historia, sin ninguna duda. Y ahí deciros, que no sé si lo sabéis, pero ha nombrado un nuevo jefe de gabinete, porque el anterior jefe de gabinete lo ha nombrado ministro, y este nuevo jefe de gabinete, que se llama David, no me acuerdo qué, tiene una tesis sobre la ética del engaño. No, es que es así, pero es su tesis, es doctor por la ética del engaño. Entonces, este miente sin rebozo, y el jefe de gabinete, y estos, pues, la verdad, la tienen muy lejos, la verdad. Y además de todo esto que os he dicho, pues además ahora quiere acabar con la libertad de expresión y la libertad de prensa. Bueno, pues para todo ello, Raúl ha escrito este libro, Pregón de combate, con este título tan atractivo, y lo que él dice es que el pregón de combate es dar la batalla cultural. Yo tengo que decir que he estado 41 años en política y que siempre he procurado explicar las decisiones que tomaba y las cuestiones que escribía y los hechos a los que, políticos que hacía, siempre basados en lo que yo considero que es la ideología que ha traído mayor prosperidad y mayor libertad a todos los países del mundo donde se ha aplicado, y a luchar contra el socialismo, que yo creo que no trae más que pobreza y opresión. Y termino, si te parece, Raúl, haciendo referencia a eso que te preocupa tanto y que se ve en el libro, que es la crisis del cristianismo, que es verdad que lo consideras un pilar de Occidente junto con Grecia y con Roma. Y bueno, yo creo que Alicia hablará ahora de eso, porque su libro, que se llama El suicidio de Occidente, pues tiene mucho que ver con esto. Lo que dice Raúl es que el cristianismo se cambia por la religión woke, y luego dice que a ver cuándo la derecha se va a poner a pensar. Es una muy buena cosa, creo yo. Pues quiero terminar diciendo a Raúl que le felicito de corazón, porque es este cristiano impaciente, y felicitarle por el libro que ha escrito, que yo creo que está llamado a ser un almacén de ideas
con las que afrontar la batalla cultural. Y que los enemigos de la civilización occidental y los enemigos de España nos han planteado este reto enorme de dejar la religión y apuntarnos a la religión del wokismo. Y yo creo que podemos ganar esta batalla, que como ha dicho muy bien Marcos, es lo que motiva a pie en pared, porque no la vamos ganando, pero para poderla ganarla tenemos que reaccionar con la energía y la fuerza con la que Raúl Mayoral ha expresado en este libro, que se llama así, Pregón de combate para jóvenes de espíritu. Enhorabuena, Raúl. Muy bien, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a mi nueva asociación por haberme acogido aquí hoy y por haberme nombrado vocal de ella, del Comité Ejecutivo. Raúl, tú me has inquietado todo el verano. Debo decírtelo porque cuando he leído tu libro y haciendo tan poco que yo había terminado el mío y tratando prácticamente el mismo tema, tú lo has hecho desde el cristianismo. Yo lo he hecho desde la defensa de una ilustración que en un principio sacó el cristianismo de la cristiandad, como tú dices en el libro, para luego, además, arrepentirse de ello. Porque los enemigos del mal, los amigos del mal, no cesan en sus propósitos. Y entonces, si bien la razón debió sustituir a la fe, ahora parece que la razón no les vale. Y entonces una nueva fe que van construyendo tiene que sustituir a la razón. Bien, este ha sido el problema. Entonces no sabía muy bien cómo enfocar esta presentación de tu libro, pero bueno, voy a leer rápidamente, un poco en diagonal, las notas que después de mucho pensarlo he escrito con este propósito. Raúl ha querido hacer con este libro, y lo dice, un pregón, un llamamiento, un manifiesto a toda aquella gente, él dice los jóvenes de espíritu, espero que me lo consideres, pero en particular a los cristianos. Esos jóvenes de espíritu que él llama son las personas que defendemos la libertad por encima de otras muchas cosas. Por eso me he sentido muy implicada en esta presentación de este libro. Su pregón es un pregón magnífico. Aparte de una explicación muy densa y muy construida de lo que ha pasado y de cuál es la situación, hace esa llamada y a los cristianos les dice salir de las sacristías, ir por el mundo, no se dé vergüenza decirse sois cristianos y defender vuestros valores, porque la civilización occidental nace sobre 3 civilizaciones, la griega, la romana y la cristiana. Si la cristiana desaparece, la civilización occidental también. Ese es el mensaje, creo, del libro y el pregón que Raúl ha querido construir. El libro lo ha estructurado en varias partes, en 6 partes. En las primeras describe el escenario de lucha. Esto es un combate. Es un combate no por, como ha dicho Marcos antes, construir una nueva religión o una nueva hegemonía, sino por derrotar a una que se nos ha impuesto, que se nos está imponiendo y que prácticamente va ganando el combate. En ese combate, él habla del escenario de la lucha, el mapa de operaciones, una terminología muy combativa, como veis, y los medios con los que cuenta el enemigo. En otras partes del libro, en las otras 3 partes del libro, pues ofrece múltiples respuestas a la pregunta que todos nos hacemos cuando queremos luchar contra esa hegemonía cultural de la izquierda. Es ¿qué hacer? Hace más de 200 años, unos totalitarios virtuosos quisieron enterrar a Dios y que la diosa razón ocupara su lugar. Poco más tarde, nacería la religión más influyente en la era moderna, el marxismo. He preguntado muchas veces a los amigos filósofos que por qué el marxismo
lo quieren reescribir todo el tiempo, pero nunca abandonarlo, porque la izquierda quiere siempre fijarse en el marxismo. Es que el marxismo, si bien Marx quiso hacer de ello una ciencia, en realidad sus seguidores han hecho de ello una religión. Y esa es la religión que define a la izquierda. Entonces, por eso todos quieren decir, aunque yo me invente una historia como la que se han inventado ahora para asustar a todo el mundo, siempre dicen, somos marxistas, somos postmarxistas, no queremos apartarnos del marxismo. Y bueno, más o menos construyen su ideología, pero es una ideología religiosa. En 1918, Anatoly Lunacharsky acababa de nombrarle Lenin comisario del pueblo para la educación. Lo primero que organizó es un juicio de Dios, porque había cometido crímenes contra la humanidad. Parece ser que ese juicio duró bastantes horas, por supuesto le condenaron a Dios y entonces salieron unos fusileros a pegar tiros contra el cielo de Moscú. Ya hemos matado a Dios. Querían decir, este señor que se iba a encargar de construir ese nuevo pueblo, puesto que le hacían responsable de la educación, quería decir, este Estado socialista que construimos no tiene Dios. Lenin fue el inventor del totalitarismo. Stalin lo practicó y Hitler lo interpretó a su manera. Leyendo los recuerdos de Benedicto XVI en su libro Mi vida, yo aprendí que lo primero que hicieron los nazis al llegar al poder fue eliminar en todos los pueblos los símbolos cristianos, lo mismo que suele hacer los totalitarismos izquierdistas cuando toman el poder. Un proyecto totalitario necesita tabla rasa del pasado, lavar los cerebros para crear una nueva conciencia, una conciencia colectiva. De ahí que hoy los ataques no solo se dirijan contra la Iglesia, sino también contra la cultura y la tradición occidental. Como mayoral, yo también creo que sobre Europa se cierne un totalitarismo de baja intensidad que se esconde tras máscaras diversas. Eso lo dice Raúl. Un totalitarismo que ya había sido imaginado por Huxley en El Mundo Feliz y por Orwell en 1984. Su estrategia es la lucha cultural, como decía Gramsci. Se gana apropiándose de los medios de comunicación, controlando la educación e infiltrándose en el seno de la Iglesia. Por esa razón, la vigilancia se hace más necesaria en el terreno de la educación, de la comunicación y de la Iglesia. Este nuevo comunismo, como el marxismo original, nace protegido de cualquier contradicción. Por eso, no debe extrañarnos que la izquierda del siglo XXI, siendo cristianofóbica, defienda la fe musulmana o que, declarándose feminista, apoye los signos de sumisión de la mujer musulmana. Como cuenta Mayoral, el plan empezó a diseñarse en los años 60. La publicación de parte de los papeles de los archivos de Moscú en 1956 y la posterior invasión de Hungría hicieron que la izquierda occidental, hasta entonces stalinista, empezara a considerar la posibilidad de volver a leer a Marx, pero con los ojos de Gramsci. Según Raymond Aron, al que también cita en su libro varias veces, Raúl, mayo del 68 incorporó a esa nueva izquierda una nueva interpretación de entender la igualdad y la libertad. La igualdad solo se conseguiría cuando toda la población recibiera las mismas enseñanzas y con idénticos resultados. En cuanto a la libertad, se recuperaba la idea de Rousseau. Era preciso que el niño creciera como nacía, libre y bueno, sin atadura alguna a las convenciones sociales. Tras el fracaso político del movimiento revolucionario de mayo y la publicación en Francia del libro de Solzhenitsyn, El archipiélago Gulag, los filósofos de la nueva izquierda fueron perdiendo su popularidad en Europa, al tiempo que la ganaban en Estados Unidos. En las universidades norteamericanas, marxistas y posmodernos de la nueva izquierda se van a aliar para trabajar en la elaboración de una nueva ideología con la que combatir el liberalismo de los años de Reagan y Thatcher. No se les cae de la boca el neoliberalismo, que para ellos es el infierno de Margaret Thatcher y de Reagan. En 1989 cae el muro de Berlín y la izquierda occidental se vio obligada a reconocer por fin el fracaso de la experiencia social comunista que Lenin había comenzado a principios del siglo XX. En los años 90, que siguieron al aparente hundimiento del comunismo, se escribió mucho sobre el fin del marxismo, que quedaría, solía decirse,
como un objeto de estudio reservado a algunos departamentos universitarios. En ocasiones, algunos llegamos a pensar que el debate político volvería a ser el del siglo XIX, liberales contra conservadores. No fuimos conscientes de que los destructores nunca duermen. Marx había fallado. El comunismo y no el capitalismo se había hundido víctima de sus contradicciones internas. Pero todavía no estaba todo perdido. Les quedaba la Cuba de Fidel. Es curioso que los estudiosos del marxismo rescataran entonces del olvido un libro, Hegemonía y Estrategia Socialista, que había sido publicado en 1985 por Ernesto Laclau, un argentino afincado en Inglaterra, protegido por el famoso historiador comunista británico Eric Hobsbawm. Ernesto Laclau tuvo mucho que ver en la creación del socialismo del siglo XXI, el posmarxismo del llamado populismo de izquierdas. La novísima izquierda no ha ocultado su proyecto político, construir un nuevo pueblo. Para ello levantará un nuevo muro que divida a la sociedad en dos bandos, el de los buenos, el suyo, y el de los malos, que serán todos los que les contradigan. No tienen demasiada prisa, lo harán paso a paso, como Gramsci les enseñó, utilizando la mentira y el engaño, pero a ser posible, y mientras no sea necesario, no la violencia. De momento han creado una jerga particular, una neolengua que permite diferenciar a quienes están con ellos de quienes están contra ellos. La creación de esa neolengua, como la del INSOC de Orwell, tiene como objetivo final implantar el pensamiento único propio de todo totalitarismo. La fragmentación en grupos identitarios es pura estrategia. No somos todos, pero sumamos mayoría. Tenemos un ideal, la justicia social, y un enemigo común, la derecha y la ultraderecha. Los neocomunistas o socialistas del siglo XXI pretenden ir conquistando terrenos afines, pequeños territorios, grupos de individuos que se sientan víctimas de la sociedad, siempre proclives a escuchar los cantos de sirena de la izquierda. Ellos, los malos, representan la democracia, no la que hasta ahora se llamó liberal, pues el sujeto de su política, dicen, no es el individuo, sino el colectivo. Ellos claman por una democracia real, la que Rousseau y Robespierre inspiraron a los dos personajes más perversos del siglo XX, Lenin, el inventor del totalitarismo, y Hitler, su mejor discípulo. Para ellos, el verdadero demócrata ha de ser antiliberal, anticatólico, proislamista y asexuado. Me gustaría terminar mi intervención recordando un libro que leí no hace demasiado tiempo y que me aclaró algunas cosas sobre el sentir de la derecha católica alemana ante la llegada de Hitler al poder. El libro se llama Yo no, el rechazo del nazismo como actitud moral, y fue publicado en el año 2006, el mismo año de la muerte de su autor, Joachim Fest. Este es el que escribió la novela El hundimiento, que dio lugar a una película que se hizo después. Joachim Fest tenía tan solo 6 años cuando Hitler ganó las elecciones, pero la actitud de su padre, un militante del partido llamado de centro católico, Centrum, que perdió su condición de funcionario por negarse a transigir con las imposiciones del nazismo, quedó marcado en su memoria para siempre. Muchos entonces se hacían preguntas que hoy en día se siguen haciendo todos los que se acercan a la historia de la Alemania de aquellos años. ¿Cómo fue posible que Hitler pudiera pisotear todas las garantías constitucionales sin que hubiera la más mínima resistencia? ¿Cómo un pueblo civilizado como el alemán pudo enloquecer de esa manera? ¿Cómo la gente de buena voluntad no fue capaz de darse cuenta de lo que se venía encima? Para el padre de Joaquín, la equivocación principal en que había incurrido él y sus amigos era el haber creído sin reservas en la razón. Un pueblo que ha leído a Goethe, Kant, Mozart y toda la tradición que venía después no podía elegir a un patán como Hitler. Eso en Alemania no podía suceder. En cuanto a él mismo, Joaquín confesaba que nunca pudo entender por qué la gente, mientras pudo votar, no lo hizo a los partidos democráticos, ya fueran de izquierdas o de derechas. Y no se lo explicaba porque, como escribía, ya en los años 30, el comunismo y su imitador, el nacionalsocialismo, deberían haber puesto en guardia a todo observador imparcial frente a los radicalismos. Pero muchos no podían resistirse a la seducción de una utopía muy alejada de la realidad. En las últimas páginas de su libro, Joachim Fest recordaba que su madre le insistía para que escribiera la historia del nazismo.
Era necesario que la gente supiera que ante el mal es preciso mantenerse siempre alerta, porque el mal, decía aquella noble mujer, suele presentarse con apariencia afable, como bienhechor, halagador y hasta como una especie de Dios, y los hombres caen como moscas en él. Yo creo que esto, bueno, a lo mejor me he pasado un poco haciendo esta lectura de este libro que tanto me gustó, pero bueno, creo que la situación es muy peligrosa, que no hay más remedio que los que apreciamos la libertad, ya seamos cristianos o no seamos cristianos, o no nos sintamos demasiado cristianos, Raúl, pero esas cosas nunca se deben decir que no se es, porque mira esta mujer Irsiali, que yo tanto admiro, como después de decir que los musulmanes deberían encontrar su Voltaire, luego decir que los musulmanes había que intentar convertirlos al cristianismo, pero que ella no, por supuesto no, porque ella había abandonado una religión y no iba para hacer otra. Y resulta que se ha convertido al cristianismo hace menos de un año. Entonces, bueno, pues nunca se debe decir de este agua no beber. Muchas felicidades, Raúl, por este libro. Creo que va a ser una especie de indignados, pero hacia el buen camino. Y nada más. Muy bien. Gracias. ¿Cómo has dicho que se llama esto de la historia de la Muy buenas tardes a todos, a los que están aquí presentes y a los que nos están viendo a la distancia. Y empiezo por agradecer a Pie en Pared que nos haya acogido aquí, me hayan acogido aquí, y personalizo el agradecimiento en Marcos de Quinto. Gracias también a Esperanza Aguirre y a Alicia Delibes por acompañarme en esta presentación. Para mí es un honor. Y, por supuesto, gracias a todos los presentes por la atención y la amabilidad de estar aquí. Voy a comenzar con dos citas. Una primera que dice, voy a ver si la digo de memoria, tenía que apuntada, pero dice algo así como: los liberales tenemos pendiente el ajuste de cuentas contra el mayo del 68 francés, sobre todo para combatir los principios pedagógicos y políticos de sus herederos. La segunda cita dice más o menos así: nos hemos creído un sueño, hemos creído que otro mundo era posible, que quisimos llevar ese sueño a las aulas, pero basta ya de sueños inútiles, basta ya de tonterías, es la hora de construir. La primera cita es de Esperanza Aguirre. La segunda cita es de Alicia Delibes. Y ambas fueron pronunciadas en febrero de 2008 en el aula magna de la Universidad San Pablo CEU, en un acto organizado por la Unión de Estudiantes Liberales y las Nuevas Generaciones del PP, vinieron a censurar el mayo del 68 bajo el título, aquel acto se celebró bajo el título Adiós mayo del 68, adiós, au revoir mayo del 68. Yo estaba allí, por aquel entonces yo era directivo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y tuve el enorme honor de, como anfitrión, de presidir aquel acto, y estaba flanqueado por estas dos señoras, hercúleas defensoras del pensamiento liberal y de la libertad. Para mí es un honor, como lo fue en aquel momento, estar hoy aquí otra vez con ellas presentando este libro, Pregón de Combate para Jóvenes de Espíritu, que está en plena sintonía con el espíritu que albergó aquel acto contra el mayo del 68 francés. Por lo tanto, les doy las gracias porque otra vez aquí, como he dicho, no flanqueado como en aquella ocasión, porque por la ubicación de las cámaras
estamos en diferentes posiciones. Bien, ahora voy a contarles algún episodio de mi vida, sobre todo universitaria. Yo hice la carrera de Derecho en el CEU y recuerdo que la empecé en el año 84 y al finales de ese primer curso, el verano ya junio de 1985, en plenos exámenes, recuerdo que nuestro profesor de Derecho Político, un magnífico profesor de Derecho Político, nos hablaba de que la mayoría absoluta socialista de aquella época estaba preparando una tropelía en el Parlamento porque pretendía elaborar una ley según la cual los políticos elegían a los jueces. Aquella ley se promulgó el 1 de julio de 1985 y es la actual Ley Orgánica del Poder Judicial. Y de aquellos polvos, estos lodos. Fue la famosa frase de Alfonso Guerra de que Montesquieu había muerto. Por cierto, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado hubo una errata graciosísima. Yo no sé si la recordarán algunos de los presentes. En el Boletín Oficial del Estado salió la errata siguiente: Ley Orgánica del Conejo General del Joder Judicial. Yo me acuerdo de aquello. No sabemos si fueron los duendes de la imprenta de la que hizo aquellas erratas o quién sabe si fue a propósito. Bien, continúo. En segundo ya de carrera también tuve un magnífico profesor de Derecho Constitucional. El primero era Derecho Político, ya el segundo era Derecho Constitucional, que empezó a hablarnos y por primera vez yo empecé a oír conceptos como, por ejemplo, intervencionismo estatal, exagerado gasto público, elevada presión fiscal. Y él ponía como ejemplo de todo esto la socialdemocracia sueca de Olof Palme, a la que llamaba el paraíso de las mediocridades grises, porque él sostenía que debido a esos impuestos tan elevados, los buenos profesionales emigraban de Suecia a otros países y los que se quedaban pues no querían sobresalir, no querían esforzarse porque les iban a acribillar con los impuestos. Empecé yo a cambiar de credo, yo que venía de provincias con un credo conservador, que además se había acentuado porque por aquel entonces empecé a leer una revista que era Razón Española, de Gonzalo Fernández de la Mora, y empecé a abrigar el credo liberal, porque hasta entonces yo pensaba que el concepto de libertad era de la izquierda, mientras que el concepto nación era de la derecha. Yo erróneamente pensaba que el concepto de libertad era propio de la izquierda. De ahí ya me abrieron los ojos estos dos buenos profesores, porque yo empecé a cambiar de idea. Ya al final de la carrera, en el año 1989, cayó en mis manos una obra grandiosa de un liberal como Jean-François Revel, El conocimiento inútil. Jean-François Revel denunciaba, aún no había sido derribado el muro de Berlín, caería ese mismo año, pero ya denunciaba las mentiras, los engaños de la izquierda. Después del derribo del muro, la izquierda siguió argumentando, tratando de justificar lo injustificable. Luego ya en el año 1991 leí también otra gran obra de un liberal e intelectual como Ralph Dahrendorf, Reflexiones sobre la revolución en Europa, que hablaba precisamente de esa revolución que en los países de la otrora Europa del Este pues se había producido precisamente a consecuencia del derribo del muro de Berlín. En consecuencia, yo estaba entre dos aguas, lo conservador y lo liberal, ¿no? Estaba como en esa gran polémica de una gran altura intelectual. Se recoge en el libro de Ganivet, El porvenir de España, entre Ganivet, conservador, y Unamuno, liberal. Y en esas estábamos, entre Pinto y Valdemoro, hasta que llegó José María Aznar, tras la refundación de la vieja Alianza Popular en el Partido Popular, y acuñó el concepto de lo liberal conservador como un pensamiento para hacer frente a lo que ya era pues una ideología izquierdista, progre, incoherente, incompatible con la libertad,
que siempre ha utilizado procedimientos más expeditivos que democráticos, que siempre ha estado muy cómoda con los atajos para lograr el poder, atajos que en el fondo son verdaderos golpes de Estado, como el de octubre del 34, o en otros casos veladas mutaciones constitucionales, como lo que estamos sufriendo actualmente con el sanchismo. Lo que quiero decir con todo esto es que lo de aunar lo liberal con lo conservador, en suma, sumar esfuerzos ante los enemigos de la libertad, es lo que debemos hacer. Hay que forjar grandes alianzas para hacer frente a estos enemigos de la libertad, a los malos, como decía Alicia Delibes. Hay una anécdota muy graciosa en la Gran Bretaña laborista de aquellos años 50, en donde los laboristas siempre ganaban las elecciones. Hubo un dirigente laborista que, de manera con esa soberbia que les caracteriza cuando tienen el poder a los de la izquierda, vino a decir algo así como que todo lo que está a la derecha del laborismo es vermin. Vermin es una palabra inglesa que significa algo así como piojoso, infeccioso. Y entonces muchos liberales y conservadores británicos, con ese humor británico les caracteriza, montaron el Club Vermin. Entonces, aquello fue un movimiento de una corriente antilaborista que casi les hace ganar las elecciones. Se quedaron a 7 escaños cuando había una distancia de más de 50, ¿no? Quiero decir con esto que tenemos que aliarnos si hace falta en un club como aquel Club Vermin. Vuelvo otra vez a las dos citas que he mencionado de Alicia y de Esperanza, porque me han llamado la atención los dos verbos que emplean. Esperanza, combatir los dogmas pedagógicos y políticos de los herederos del mayo del 68, y Alicia, construir. Dice que ya es hora de empezar a construir. Porque, claro, teniendo en cuenta lo que ha dicho en la introducción Marcos, es cierto que hay que combatir, destruir, pero también hay que edificar y hay que construir. Y yo creo que es una labor que van unidas, es la moneda con las dos caras, ¿no? Porque a la vez que vamos desmontando los grilletes de la mentira, vamos liberando la verdad, en suma, vamos liberando la libertad, porque la verdad nos hará libres. Pues muchas gracias y ahora me pongo a su disposición para las preguntas. Muy bien. Pregunta, espera. Te paso el micrófono para que puedan escucharte los que están en el streaming. Pregúntela al público. Si queréis preguntar. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los tres. Soy Almudena de Maeztu. Y claro, escucho con muchísima atención, pero voy a ser breve en mi pregunta, ¿vale? A lo mejor estamos entrando un poco en el juego de la izquierda, precisamente al hablar de izquierdas y de derechas. Esto es un concepto que ahora mismo debería cambiar y a lo mejor una manera de atraer a la izquierda sería empezar a hablar en los términos actuales, globalistas contra soberanistas, porque es eso en el fondo a lo que nos encontramos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. Yo cuando escribí el libro no tuve en cuenta la división de derechas o izquierdas. Es más, no hablo de política partidista en el libro, hablo de teoría política, filosofía política, de historia de las ideas, pero no entro en el juego del partidismo, de lo que es derecha e izquierda. Es más, yo sostengo que así como la batalla de las ideas es previa a la batalla de la acción, la batalla cultural es previa a la batalla política. Lo que está ocurriendo en España es que se tiene perdida la batalla cultural por el pensamiento, digamos, liberal o conservador, en definitiva por los defensores de la libertad, y como consecuencia de que se tiene perdida esa batalla, pues también se tiene perdida la batalla de la política. Yo creo que para ir a la política a debatir, tal y como hoy está montada, que es una política que usa máscara, fingida, que falsea la realidad,
que hace trampas. Yo creo que para poder ir con garantía de éxito a ese terreno de la política es previo librar la batalla cultural. Y eso es lo que yo he intentado con este libro. No me gustan los términos derecha e izquierda en el marco del libro, porque no me gusta mezclar lo cultural con lo político. La batalla cultural es, como se dice, prepolítica. Y la política que yo imagino es una política de altura, de una política del bien común, de una actitud noble, pues como la que se menciona en los diálogos de Platón, que, como decían algunos, pues hombre, que sean políticos los filósofos, ¿no? Más o menos. Pero gracias por la pregunta. Yo solo quería decirte, entre globalismo, ¿cómo has dicho? Soberanismo. Yo siempre he dividido no en derechas e izquierdas, sino entre intervencionistas y liberales. Siempre he pensado que los intervencionistas se creen que el Estado puede decidir mejor que los individuos lo que tienen que hacer para resolver los temas de las familias, mientras que los liberales creemos que es el ciudadano el que mejor puede tomar las decisiones que le van a afectar luego a él. Pero ese es el concepto de siempre. La izquierda es el Estado frente al individuo y la derecha el individuo frente al Estado. Exactamente. Nosotros creemos que el Estado está al servicio del individuo y no al contrario. Hola, yo quería preguntaros a los tres cuál es el porcentaje de esperanza que tenéis de que toda esta masacre política esté ocurriendo y qué papel creéis que puede jugar Europa para defendernos frente a esta barbaridad, que es lo que está pasando. Entonces, porque yo me lo pregunto todos los días, pero sin embargo oigo radio, oigo televisión y nadie contesta eso. Parece como que está ahí, pero que no vale. Entonces yo quería preguntaros vuestra opinión, porque claro, yo creo que estamos todos igual de asustados en cuanto al desastre político que está ocurriendo y que como esto sigue así, pues la cosa va mal. Entonces, no sé, yo creo que es un poco un ejercicio de esperar que me digáis algo bonito, porque tampoco lo veo de otra manera. Pero bueno, gracias. A ver, respecto a la primera pregunta, es muy política. Estás hablando, acabo de decir que no estoy en el contexto de la política actual, pero como te conozco, y te conozco bien, voy a intentar tranquilizarte. No hay mal que 100 años dure. No, a ver. Cuerpo que lo resista. Este hombre, ya sabéis a quién me refiero, terminará por caer por sus propias contradicciones. No va a caer por la economía, yo creo que no va a caer por la economía. Va a caer por unas elecciones que yo creo que se van a anticipar. El tema de cerco judicial, no creo, porque está haciendo cosas para que precisamente el cerco judicial no acabe con él. Y es más, a estas alturas cualquier político honesto debería haber dimitido con lo que está ocurriendo a su alrededor. Estoy hablando de su entorno familiar, pero ya sabemos que de honestidad y honradez pues sabe poco. La segunda cuestión, que era la de la Europa, no creo que... Es cierto que puede ser cierto escudo protector, pero no creo que Europa nos salve. Yo suelo decir aquí que los españoles tenemos que hacer una sociedad de la nieve, como hicieron aquellos supervivientes de los Andes, y salir por sus propios medios, porque nosotros no vamos a salir de esto con la ayuda de Europa. El otro día tuve la ocasión de estar en una televisión, bueno, en el Cascabel, y estuvo el exministro García Margallo, y alguien le preguntó algo así, y él citó a un comisario de la Unión Europea, no recuerdo su nombre, pero muy amigo de García Margallo. Y le vino a decir algo así como que en materia de fondos de la Unión Europea que tiene que gestionar el Gobierno de España, ahí sí que vamos a entrar, porque nos sentiríamos robados si hay una malversación. Pero en el tema del separatismo, si una nación se quiere suicidar, nosotros no vamos a pararla, ¿no? O sea que eso lo explica todo.
Bueno, yo la verdad es que soy bastante pesimista, pero porque me parece que en los últimos, desde la pandemia hasta aquí, ha ido todo a una velocidad vertiginosa. O sea, es que casi todos los inventos progres van triunfando. La gente los acepta. O sea, es que por eso he recogido ese texto de Fest, porque a mí me parece que estamos en una situación parecida. O sea, la gente acepta mientras no sea demasiado, le hagan demasiado fuerzas por cambiar su vida. O sea, si yo más o menos puedo seguir manteniendo lo que hago, pues mejor vamos a seguir caminando, como sea, haciendo como que no nos enteramos. Y Europa está así. O sea, yo creo que la Unión Europea lo que no quiere es que se le mueva. Entonces va a ir aceptando cosas. Y esas cositas, poquito a poquito, pues van apropiándose de la conciencia del hombre. Aunque el hombre se le crea que no. O sea, por ejemplo, hoy leía en Le Figaro, bueno, es un periódico de derecha francés que no tiene por qué ser el ABC de lo que ocurre realmente, pero había un artículo en el que decía, bueno, es que a una señora que un día fue a una manifestación en contra de los vientres de alquiler, que llamamos aquí, pues resulta que le han puesto el veto para pertenecer al gobierno. Bueno, al gobierno. Un colegio religioso que, bueno, no sé exactamente muy bien lo que ha hecho, pero ha ido un poco en contra de la directiva ideológica del gobierno, le han quitado la subvención. O sea, son pocas cosas que se van a ir haciendo y que, bueno, que tendrán poca o nula respuesta desde la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la labor de asociaciones como estas es importante, para que vayas denunciando una a una todas esas agujeros que dejan en tu propia libertad. O sea, es que yo no me gusta mencionar empresas, pero el Banco de Santander se apresuró a decir que era sostenible. Es que las modas, no sé qué, también son sostenibles. Es que en el mercado de mi barrio, de Chamberí, al día siguiente de aparecer toda la sostenibilidad, ya tenía Cordero Sostenible. O sea, el lenguaje, y eso podemos citar a Gramsci todos los días sin hacerle ningún caso, pero por el lenguaje se mete el veneno. Y luego, cuando te quieres dar cuenta, y también decimos, hay que volver a leer a Orwell, cuando te quieres dar cuenta estás hablando así. Hay un ensayo de Solzhenitsyn en el que habla de la verdad, es decir, ¿qué se puede hacer cuando te encuentras que estás rodeado ya de gente que se esclaviza, como vivió él? Y dice, pues por lo menos no hablar como ellos. Y eso es potestad de cada uno, no hace falta ni reuniones, ni asociaciones, ni no sé qué. Yo no hablo el lenguaje inclusivo, me niego. Bueno, pues que me metan en la cárcel algún día por no decir niñes. ¿Lo van a llegar a hacer? No lo sé, espero que no. Pero bueno, es que a la gente le gusta demasiado colaborar con la innovación y con la modernidad. Entonces, bueno, pues es muy peligroso lo que está pasando. Sí, pero la izquierda ya no es moderna, es rancia. Sí. No, pero bueno, a la gente, sobre todo a la gente joven, le gusta estar al día. Sobre el tema de la, ¿Puedo poner un ejemplo de sostenibilidad de las empresas, de cómo quieren ser buenas? Marcos lo cuenta maravillosamente. Eso se lo iba a comentar, Alicia, lo que estabas diciendo, Alicia, de lo del Cordero Sostenible. Y este es un ejemplo de que no es de derechas o izquierdas, esto es la hegemonía cultural de la izquierda, porque es el marco donde la derecha y la izquierda se mueven, es un marco de hegemonía cultural izquierdista, y ese marco está comprado por los partidos de todo ámbito. Ese es el problema. Y sobre lo que me comentaba Esperanza en una conferencia que di en Zamora, me preguntó al final unos empresarios, me dijeron que por qué creía yo que
todas las grandes empresas del IBEX y tal, pues abrazaban la Agenda 2030 y eran todos pues este movimiento woke que hay en todas las empresas, que llega hasta las carnicerías que tienen cordero sostenible. Y yo pensando, porque en mi vida pasada pues he estado metido en esos círculos de empresa, que la razón es muy tonta y muy sencilla. Cuando tú estás dirigiendo una gran corporación, cuando tú eres CEO de una gran corporación, lo que te importa es que la gente perciba que tu compañía contribuye a un mundo mejor. Eso lo queremos todos los CEOs de todas las compañías. Oye, yo quiero, ya sea una pyme, ya sea una gran corporación, todos queremos que la gente piense que nuestras compañías contribuyen a un mundo mejor. El problema viene en quién narices define qué es un mundo mejor. Y si quien define qué es un mundo mejor es la izquierda y dice un mundo mejor es sin CO2, que además es una estupidez porque el CO2 en la atmósfera es el 0,04 y si bajara al 0,02 se morirían las plantas y tendríamos problemas, pues entonces la gente dice que eso es un mundo mejor. Cuando a lo mejor un mundo mejor es que haya una energía más barata, que haya progreso y que la gente no pase frío en invierno. Pero si la derecha, y perdonar que utilice este esquema derecha-izquierda para que se me entienda mejor, no propone un mundo mejor alternativo y el que ha propuesto la izquierda es Agenda 2030, pues no podemos pedirle a las empresas que desarrollen un modelo alternativo. Lo que sí hay que hacer, lo que antes comentabas, a ver si algún día la derecha, o como la llamemos, se pone a pensar. Muy bien. Yo quería decir, ha tocado Alicia un tema que yo además en el libro lo recojo, que es el lenguaje. O sea, el totalitarismo siempre, para llegar al poder, comete dos infamias. Una es manipular el lenguaje y la otra retorcer el derecho. Manipula el lenguaje para crear una nueva realidad y luego retuerce el derecho para regular esa nueva realidad. Eso ha sido los totalitarismos nazi, el comunista, y se está viendo ahora con todo esto de la Agenda 2030, ¿no? Es un lenguaje novedoso, pero que está cambiando la realidad. Hola, bueno, soy Mercedes, soy profesora de filosofía en secundaria y yo me doy cuenta que esta cultura woke todavía, o sea, los jóvenes la rechazan en realidad, ¿no? Y mucha gente de mi entorno trabajó en la educación pública, ¿no? Aunque es verdad que se nos impone desde el gobierno y tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el gobierno, ¿no? Pero aún así, pues los profesores y los alumnos la rechazan en realidad. Lo que nos damos cuenta es que la vas aceptando por el miedo. Entonces yo creo que la verdadera batalla cultural es contra uno mismo, es decir, contra el miedo, ¿no? Porque pues la gente tiene miedo de ser realmente, de decir lo que piensa, de vivir como piensa, ¿no? Incluso a la hora de dar clase, ¿no? Tienes que andarte con cuidado con lo que dices. Yo, como de filosofía, pues tengo más margen, ¿no? Digamos, de hablar con más libertad, pero hay otros compañeros pues que realmente lo pasan mal y tienen miedo pues a que le pase lo que al escritor alemán, ¿no? Que dejen de ser funcionarios, o sea, que lo que está en juego... O sea, que yo creo que ya estamos ahí. O sea, lo que decíais sobre Europa ya, no sé, no creo que sea rescatable. Y España parte de Europa. Pero bueno, no sé, podríamos unirnos con, no sé qué pensáis, con Latinoamérica, ¿no? Volver un poco pues eso, a crear incluso una constitución iberoamericana. ¿Por qué no, no? Hemos creado una europea, ¿por qué no una iberoamericana? No sé. Bueno, ¿qué pensáis? Y sobre todo, ¿qué hacemos con el miedo, no? ¿La Comunidad de Madrid te obliga a ser woke? Sí, o sea, hay leyes que te obligan a... Por ejemplo... Bueno, pues con todo el LGTB, todo eso tienes que utilizar todo... El LGTB, bueno, sí, de hecho a unos les... Bueno, yo tengo papeles del instituto que pone para el alumno, elige ella o ella. Pues que te dan. Ya están el ahí. departamento de orientación te lo da para que tú se lo des a los alumnos y ellos elijan. O sea, ya te obligan, ¿no? en los documentos a esto. Pero este departamento de orientación... Son departamentos dentro del instituto, pero vamos, que te obligan, o sea, que hay una ley. De hecho, hubo un profesor que le condenaron porque dijo que había solo dos sexos en biología y le suspendieron de empleo y sueldo. ¿En Madrid? ¿Cuándo? Alcalá de Henares. ¿Pero cuándo? Hace 2 años. ¿Sí? Suspendido de empleo y sueldo. ¿De verdad? Vamos, profesor de biología, sí. Pero no el juez en la comunidad,
¿Educación de la comunidad? Sí, educación de la comunidad. Pero bueno, que esas leyes supongo que le vienen impuestas también desde el BOE. O sea, es que claro, el BOE a veces se contradicen entre la comunidad y el BOE, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? O sea, que también está el miedo de estar por uno mismo, ¿no? De decir, bueno, es que estás sujeto, o sea, que ya está impuesto. O sea, que lo que tenemos que hacer es, Chesterton decía que esto lo cambiaría una generación de héroes que se atrevieran a vivir de otra manera, ¿no? O sea, realmente de otra manera completa a la que hay. O sea, que tienes que hacer un poco lo de la gente, ¿no? A asumir las consecuencias de lo que pase, claro. ¿Qué hacemos con eso? Hay que ser muy valiente, ¿no? Bueno, a ver, lo que has dicho efectivamente es una presión, la corrección política, porque en el fondo la tiranía de la corrección política es lo que se impone y la gente tiene efectivamente miedo, prefiere vivir en la mentira rodeado de muchos que estar solo en la verdad. Ese es el problema, el drama de las sociedades de hoy. Pero hay que saber luchar contra eso, hay que tener la valentía y el coraje de, aunque te quedes solo, aunque hay veces que las medidas por parte del enemigo son drásticas, pues eso, suspensión de empleo y sueldo, se te quita el puesto de trabajo, en fin. El tema de la hispanidad, me has tocado también otro tema que trato en el libro. España debiera, o sea, si encontramos solución, no va a ser en Europa, debería ser ahí con la comunidad de pueblos hispánicos, a pesar de todo lo que hay allí en Hispanoamérica con el Foro Sao Paulo, pero esa sería la verdadera salida para España, una especie de Estados Unidos de Hispanoamérica, ¿no? Perdona. Pero claro, una cosa es, yo no utilizo tu lenguaje, yo no sé qué, pero claro, ahora lo que tú dices, ¿y si te suspenden de empleo y sueldo? No, es que ya está pasando. Es que además van a convocar un montón de plazas de funcionarios en todos los cuerpos. Las oposiciones o pseudo-oposiciones no será su disciplina, es lo que se examine, será su lenguaje. Pero incluso los libros de religión, en algunos textos, son woke. ¿De religión católica? Sí, sí, sí. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante ver que hay textos de libros donde incluso la Iglesia está abrazando cosas. Se habla de Greta Thunberg en algún libro de religión como si fuera la Madre Teresa de Calcuta. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, y seguro que no se habla de la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, esto son cosas que esa intención de quedar bien, esa intención de equidistancia y tal, es un poco lo que mueve a la gente. Antes hablabais de Europa, y en Europa, fijaros una cosa, si habéis visto el mapa de las últimas elecciones europeas, todo el mapa de Europa es azul o azul oscuro. Azul o azul oscuro. Ha ganado estrepitosamente los azules o los azules oscuros en Europa. Sin embargo, la Comisión no la han nombrado los ciudadanos europeos, la han votado los perdedores de las elecciones, porque esa comisión ha sido un acuerdo entre Scholz, que quedó tercero en Alemania, ni siquiera quedó como primer partido, Macron, que perdió en Francia, Sánchez, que perdió en España, porque al final la comisión la deciden los jefes de gobierno de los distintos países y todos ellos eran perdedores. Luego han creado una comisión, los perdedores, en contra de lo que es el sentimiento de todos los ciudadanos. Esto es uno de los problemas que hay en Europa, ¿eh? Cuando todos los ciudadanos, ya se está viendo en las elecciones en Alemania y tal, están hartas de la Agenda 2030 y de todo este tipo de monsergas. Sin embargo, los que nos dirigen en la Comisión, no en el Parlamento, pues son estos. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Algún comentario? No, pero ¿y no hay preguntas de por ahí de los internautas? Tendría que ver, pero bueno, tendría que ver ahí. Tendría que si ver había ahí, alguien que tendría que ver los internautas, que ahora vamos a recoger las sillas. Sí, vamos a recogerlas, pero simplemente comentaros algo que había dicho al principio. Pienpare, como Pienpare, no es un partido político. Simplemente combate la hegemonía cultural de la izquierda. Esto no quiere decir que no haya que construir. Sí, pero Pienpare no quiere competir con los partidos políticos, por lo cual lo que hacemos en Pienpare es combatir esa hegemonía cultural, romper ese marco. Todos los que creemos que ese marco que nos envuelve a todos, partidos de derechas y de izquierdas, hay que quebrarlo y posteriormente para construir
cada uno de los miembros de Pie en Pared que voten a quien quieran. Yo no le pregunto, por ejemplo, a Esperanza a qué partido vota, ni le pregunto al presidente Girauta a qué partido vota, aunque lo sospecho, pero bueno, pero en ese sentido queda dentro de la privacidad, porque lo que todos estamos trabajando conjuntamente es en liberarnos de ese yugo. Y respecto a otra cosa que había comentado Esperanza, efectivamente, cómo se definen los liberales es que ellos no están ni a la derecha ni a la izquierda, porque hay una derecha intervencionista y hay una izquierda intervencionista. Un liberal no es ni derecha ni izquierda, está en el otro lado del río, en la otra orilla, y lo que quiere es simplemente libertad. Y a veces hay tentaciones intervencionistas en algunos gobiernos de derechas y también otros de izquierdas, donde te suben los impuestos, tanto los de derechas como los de izquierdas, y lo único que quieren es ver quién administra eso. Yo siempre pongo esta imagen. Hay muchos que dicen, bueno, el Estado debe ser un gran autocar y a veces lo conduces tú y cada 4 años te doy con el codo y ahora me toca el volante. Pero un liberal dice, ¿por qué tiene que ser un autocar? ¿Por qué no es un utilitario pequeño? Y eso es lo que realmente define el liberalismo. Perdona, se nos ha marchado el presidente del Club Liberal que estaba aquí. Bueno, yo quería, efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Marcos y lo que ha dicho Esperanza antes. Pero hay otra diferencia también. Hay un liberalismo implacable, material, que es un liberalismo que la Iglesia ha dicho en algunas ocasiones que el liberalismo es pecado, pero hay otro liberalismo humanista que tiene incluso raigambre católica y cristiana. Ahí están los pensadores de la Escuela de Salamanca, Vitoria, el padre Juan de Mariana, Suárez, porque a veces desde la propia... O sea, digo que además hay liberales que se consideran católicos y liberales que se consideran ateos, pero para cierto sector del catolicismo el liberalismo es pecado. De hecho, hay una obra por ahí que dice eso, el liberalismo es pecado, ¿no? Pero la pregunta del catecismo era, ¿es pecado el liberalismo? No, ¿es pecado leer los periódicos liberales? Y la respuesta, sí, pero la sección de bolsa no. Bueno, y ya termino. Me he quedado en el tintero porque pensaba que la gente me iba a preguntar dos cuestiones. Utilizo en el libro, para los que lo hayan leído, lo vayan a leer, muy repetidamente 2 conceptos que explico en un minuto. Religión al revés, que lo ha mencionado Esperanza, y mercancías de contrabando. Las religiones al revés son efectivamente sucedáneos de religión, intentos de suplantar a la Iglesia Católica y ocupar su lugar, su poder y su influencia. Lo fue el nazismo, lo fue el comunismo, la Ilustración quiso también hacer eso con la razón divinizada. Y ahora es el wokismo y todo esto de la diosa Tierra, que quieren hacer un culto a la divinidad del planeta y todo esto. Y luego las mercancías de contrabando, que es todo lo que se rezuma a la Agenda 2030, pues son esas ocurrencias, pues no se les puede considerar ni ideas ni pensamientos. Por ejemplo, esa que dice que el hombre es machista y si es blanco es racista, ¿no? O la mujer engendra vida, pero como lo engendrado todavía no tiene el rango de humano, pues está humanizado y puede destruirlo, ¿no? Y así aparece el aborto y tal. Bueno, esas 2 cuestiones quería decir. Gracias. Vale, muchísimas gracias a todos. Y ahora Raúl firmará libros si alguno de vosotros no se ha llevado un libro. Gracias.